nos acompaña la gran y admirada escritora Julia Navarro. Por más de 35 años se dedicó al periodismo y es reconocida como una de las más importantes periodistas políticas en España, con una carrera impresionante que cruza algunos de los principales canales y medios españoles y, claro, libros contundentes, hoy ya clásicos, de política contemporánea sobre la transición española como 1982, 1996 entre Felipe y Aznar, Nosotros, la transición o el nuevo socialismo, la visión de José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros libros, que dan una idea del carácter profesional y el abordaje complejo sobre hechos políticos e históricos por su autora. Menciono esto porque la obra de Julia Navarro es una extraordinaria mapa histórico-político de posibilidades donde acudimos a la vida de personajes, a veces muy cercanos, otras veces inverosímiles, en algunos momentos odiados o amados. Acá la historia y la política son un tapiz en la vida de personajes entrañables como pueden ser Marco Balloni o Sofía Galoni, de su primera novela publicada en el 2004, La Hermandad de la Sábana Santa, o El Canalla de Tomás Ferguson en Historia de un Canalla, una obra magistral donde la primera persona es una lección de lectura, aguantando la respiración como pocas, o las disyuntivas y los dilemas éticos en los conflictos bélicos en la vida del joven editor Fernando en Tú no matarás. Julia Navarro ha sabido utilizar la geopolítica de una forma magistral para ambientar obras como Dime quién soy, La sangre de los inocentes, Dispara, Yo ya estoy muerto, La Biblia de Barro y recientemente su nueva obra De ninguna parte, de la cual narra un viaje a los confines de la conciencia de dos hombres que se ven obligados a vivir de acuerdo a unas identidades que no han escogido y de las que es difícil escapar. Una novela poderosa e impresionante de la cual hoy con su autora vamos a conversar. Julia, acá tenés cientos de lectores, de lectoras que te leen y admiran muchísimo. Así que te damos la bienvenida al programa. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a Librería Internacional por haberme invitado a poder estar pues, con tantos lectores de Costa Rica. Yo lo único que espero es poderles ver personalmente dentro de poco. Si hay algo que me hace tener ilusión en el futuro es poder, por lo menos al año que viene, poder volver a América Latina y poder estar con todos los lectores que tengo allí en distintos países y muy especialmente en Costa Rica, que siempre han sido tan cariñosos conmigo. Muchas gracias, Julia. Y te esperaremos con los brazos abiertos, como en otras ocasiones ha sucedido. Ojalá el próximo año. Y bueno, tu nuevo libro, De ninguna parte, una novela extraordinaria, una novela atrapante, una novela donde la aventura nos impulsa a seguir página tras página tras página, pero también hay una reflexión enorme. Mira, antes de hablar un poco sobre la novela, siempre hay lectores y hay lectoras nuevas que se acercan a tus títulos. Algunas personas por boca en boca, ¿verdad? Acuden y los leen y los disfrutan. Entonces quería aprovechar la oportunidad para que les contáramos a estas personas que se están acercando un poco cómo empezaste vos a escribir tus libros. Hay una historia maravillosa, a mí me encanta. Como lo dije al principio, 35 años ejerciste el periodismo. Más, Juan, más, perdón. Más, 40 años más de 40 años de ejercicio de la profesión, lo cual hace que los lectores empiecen a calcularme los años. ya soy mayor, pero en fin, quizá no tendría yo que decir yo misma, añadir más años, pero es verdad. He ejercido el periodismo durante más de 40 años y para mí ha sido una profesión que me ha dado tanto, he aprendido tanto, sobre todo me ha dado las herramientas para poder escribir novela. Yo creo que sin haber ejercido el periodismo, sin haber tenido la oportunidad de haber hecho tantas cosas diferentes como he hecho ejerciendo el periodismo, seguramente no hubiese tenido unas herramientas tan poderosas para construir las historias que convierto en novelas. Así que el periodismo para mí fue una gran pasión. Dejé atrás, hace ya muchos años que no ejerzo, pero es parte de mí, es parte de mi personalidad y, como decía, mis libros no se entienden sin la periodista que fui. Bueno, mira, ahí yo quisiera
a añadir, hay algo que salió publicado en los diálogos Borges Sábato que hablaban justo sobre los periódicos, ¿verdad? Que lamentablemente, y bueno, eso es algo que se va ahora, la noticia más vieja es la que ocurrió en la mañana y los nuevos en la tarde y ya en la noche se olvida. Sin embargo, vos como periodista hiciste una transición y ahora nos estás mostrando tal bien algunos insumos y debates políticos, pero en un formato permanente, porque bueno, eso tiene la grandeza de tus obras, digamos, que se mantienen en el tiempo, o sea, leer las novelas de 2004, la primera que publica hasta el día de hoy, se mantiene vigente, se mantiene fresca, entonces el debate político y tu trabajo ético se conserva y eso es algo que me gusta mucho y quería comenzar hablando un poco por ahí, porque es un poco ese paso, ¿verdad? Que el periodismo te dio también como lectora, porque según lo que leí en algunas entrevistas, fue la lectura y un poco el tiempo lo que te brindó la posibilidad de escribir tu primera obra. Claro, mi primera novela, La Hermandad de la Sábana Santa, nace en las páginas del periódico. Nace en las páginas de un periódico porque yo estaba leyendo la prensa y encontré una noticia perdida que hablaba de un científico, un microanalista forense, Walter Macron, que había puesto bajo su microscopio la sábana santa de Turín. Y a partir de esa noticia se me disparó la imaginación y eso me llevó a escribir esa primera novela. Y como tú bien has dicho, tuve tiempo para hacerlo en aquel momento porque era verano. Entonces me enzarcé en la escritura porque estaba de vacaciones. Luego ya cuando regresé a Madrid y volví a mi vida cotidiana, es decir, al periodismo, bueno, pues tuve que estar compaginando la novela con el periodismo. Y así fue hasta la tercera novela. La tercera novela ya tomé la decisión de dejo el periodismo y me dedico exclusivamente a escribir. No fue una decisión fácil, Juan, fue una decisión para mí complicada, porque para mí el periodismo siempre fue una gran pasión. Pero precisamente porque siempre fue una gran pasión, me daba cuenta de que terminaría haciendo algo mal, o bien mi profesión o bien mi nueva profesión, que era escribir historias, ¿no? Historias fruto de la imaginación. Y por no traicionar pues esa trayectoria de 40 años, y por no traicionarme a mí misma y tampoco traicionar a los lectores dándoles menos de mí, es por lo que tomé la decisión de dejar el periodismo y dedicarme exclusivamente a escribir novelas. Bueno, que también es otra forma de acercarnos desde tu pluma a grandes eventos políticos, sociales, grandes debates. Bueno, la construcción de los personajes ni se diga, o sea, esos personajes, como yo le dije al principio, a veces uno los termina odiando, otras veces amando, o bueno, a veces Sí, sí, odiando también. o genera una empatía. Quiero que comencemos a hablar de ninguna parte, o sea, retomás el conflicto de Medio Oriente, que es un No, Juan, conflicto... no, 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 no. ok, Perdóname tranqui. que te lo diga así. No, en de ninguna parte no está como telón de fondo el conflicto de Medio Oriente. Está el conflicto entre Oriente y Occidente, Bueno, eh, que trasciende al conflicto específico de Oriente Medio. ¿Por qué? Porque en las últimas décadas en Occidente se ha sufrido el azote del terrorismo de raíz islámica. Y eso es una realidad. Desde el atentado de las Torres Gemelas a los atentados en las estaciones de trenes de Madrid, en Barcelona, en París, en Bruselas, en distintos lugares de Alemania, en Londres. Es decir, Europa ha sufrido el azote del terrorismo de raíz islámica. Es un problema que está ahí y al que yo creo que hay que mirar de frente. Y lo que hago es reflexionar sobre ese problema de ninguna parte. Porque yo no me conformo con una explicación somera de ha pasado esto ya, pero ¿por qué ha pasado? O sea, ¿qué hay detrás de las decisiones de los seres humanos para hacer determinadas cosas? Y es esa reflexión la que yo intento hacer en esta novela, viajando a las partes más oscuras del ser humano, a los confines del ser humano, porque a mí me interesa sobre todo
yo escribo para entender la condición humana. Escribo para entender de qué material estamos hechos, qué sentido tiene la vida. Y es mi forma de plantear esos porqués a través de la escritura. A veces encuentro respuestas, a veces no hay respuestas, pero yo planteo esos porqués. Y el porqué de por qué ese desencuentro entre Oriente y Occidente es algo que a mí me preocupa. Y es lo que yo planteo en una novela que es una novela de acción, pero para la reflexión. Es una novela que los lectores van a estar en estado de nervios desde que empiecen hasta que terminen, pero lo que yo pretendo es sobre todo que reflexionen, que hagamos una reflexión conjunta sobre por qué pasa lo que está pasando. Claro. Perdona, si tenés toda la razón, quería tal vez traer un poco a colación el tema, también porque fue algo que trabajaste en Dispara, yo ya estoy muerto, ¿verdad? Sí, Porque para sí, nosotros, ajá, ¿ves? esa sí Porque que para era una nosotros, novela. ajá, es que para Esa sí nosotros que de es una este lado, novela en el que sí que estaba como telón de fondo el conflicto de Oriente Medio. Pero también había algo más, había una explicación de cómo se llega a ese conflicto. Y ese conflicto se llega en la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra, decimos mundial, pero fue una guerra europea, en la que se desmembrena el Imperio Turco. El final del Imperio Turco es lo que da lugar a el lío que hay en Oriente Medio en estos momentos. Entonces, esa sí que era una novela en que Oriente Medio tenía un peso absolutamente específico, porque a través de unos personajes yo también intentaba reflexionar lo que estaba pasando, pero para eso tenía que mirar de dónde veníamos. Para este lado del continente, sobre todo Centroamérica, pues no hay una relación con ninguna comunidad de las que tal vez ustedes tienen un poco más cerca, o hay alguna relación migratoria, comercial, reflexiones culturales, ¿verdad? Entonces, quería como ingresar por ahí para que quienes nos escuchan entendieran un poco que es un tema, digamos, este tipo de conflictos que lo has abordado en otros libros, pero en este caso yo quería hablar sobre la construcción, ¿verdad? La parte de la aventura y la reflexión. ¿Cómo surge de ninguna parte? Leí en el inicio del libro que le debes un poco a un viaje. Bueno, yo se lo dedico a varias personas el libro, y entre ellas a dos amigos míos que hace muchos años, cuando éramos muy jóvenes los tres, hicimos un viaje por Oriente Medio y estuvimos en Líbano. Y esta novela realmente eh, puede decirse que comienza, aunque no sea el comienzo, un amanecer en un campo de miseria del sur del Líbano, cuando un comando israelí está buscando a un terrorista de la yihad islámica y entra en una casa, se produce un tiroteo, mueren personas de la familia que está dando cobijo a ese terrorista, y sobreviven dos niños, dos adolescentes a los que su vida se trunca a partir de ese momento. Y bueno, yo hablo de Líbano, hablo de cómo son los campos de miseria, y eso es lo que yo recordaba cuando estaba escribiendo aquel primer viaje al Líbano que yo hice hace muchísimos años con un grupo de amigos. Pero no, Después he vuelto en otras ocasiones, después he ido muchas veces más, pero aquel primer viaje sin duda fue importante para mí. claro, porque leyendo la novela es ahí donde se germina una posibilidad de analizar las diferentes vías que toma, digamos, ciertos personajes de ahí, o que pueden tomar las personas, ¿verdad? Cómo esa Claro. serie de eventos determinan el camino a seguir. Un Sabes, Juan, poco. yo soy un poco orteguiana, ¿no? En el sentido de que creo que las circunstancias
efectivamente tienen un valor en nuestra vida, el valor de que nos determinan, nos condicionan. Para mí las circunstancias que nos rodean, las circunstancias en las que hemos nacido, son algo como si fuera una mochila que nos ponemos a la espalda y con la que tenemos que caminar. Somos en relación de lo que fuimos, somos en relación de dónde venimos, de cuál es el ambiente en el que nos hemos educado, lo que hemos vivido de pequeños, lo que nos han enseñado. No es lo mismo nacer en Costa Rica que nacer en el Cuerno de África. No es lo mismo nacer en Nueva York que nacer en una aldea del sur del Líbano. ¿Cómo no va a marcar eso a las personas? Y esa mochila en la que todos llevamos detrás y que están las piedras de nuestras circunstancias, a veces no nos dejan caminar en la dirección que nos hubiese gustado, ¿no? Porque las piedras pesan. Y es la reflexión que yo hago siempre en mis libros, porque es una de mis obsesiones, ¿no? Cómo las circunstancias nos determinan, tienen un peso. De todas maneras, la última palabra la tenemos los seres humanos, la tenemos las personas. No necesariamente todas las personas que nacen en un campo de refugiados en el sur del Líbano terminan convirtiéndose en terroristas. Hay muchas miles de personas que en iguales circunstancias en la vida cometerán un acto de violencia, pero también hay que buscar las circunstancias de cada persona para intentar buscar esos porqués, por lo menos plantear los porqués, que eso es lo que yo hago en De Ninguna Parte. Cómo las circunstancias de esos dos adolescentes que una mañana su vida se interrumpe, les lleva a convertirse en realmente prácticamente en unos monstruos que ponen en jaque a los servicios de espionaje y de seguridad europeos que les buscan porque bueno, se convierten en terroristas. Mira, Líbano, Francia, Israel, son tres lugares que están... Bruselas, Bélgica, sí. Bélgica, que se cruzan en la novela. ¿Cómo determinaste que Bélgica y Francia fueran dos puntos importantes en el desarrollo de la novela? Por una razón muy sencilla, porque tanto en Francia como en Bélgica hay comunidades musulmanas importantes, porque han sufrido el azote terrorista. Estos días en París se está celebrando el juicio contra los autores de la masacre de la sala de fiestas Bataclan, que se cometió hace unos años en París, y por tanto, y luego en Bruselas hay un barrio, Molenbeek, que es un barrio en el que los autores del atentado de París, de los atentados contra Bataclan, fueron allí a refugiarse. Es un barrio donde lo difícil es encontrar europeos y por tanto eran escenarios adecuados para colocar, bueno, el escenario ese, como te decía, que fuera el escenario de la novela, colocar a los personajes sobre esos escenarios. Mira, y hablando de los personajes, por ejemplo, bueno, tenemos a los dos principales que son Abir y Jacob, ¿verdad? Pero hay una veintena de personajes sí, o sea, es impresionante. Yo tuve que hacer un mapa para irlos acomodando uno por uno, entendiéndolos, para integrarme más. No es la novela en que más personajes hay. Tenemos a Abir y a Jacob, que son el hilo conductor de la historia. Tenemos a la madre de Jacob, a su psiquiatra y a la gente de su trabajo. Y luego, por otro lado, tenemos a la familia de Abir. En otras novelas sí que hay más personajes, Juan. Claro. en esta yo creo que he sido moderada. Bueno, aún así era importante detenerse para revisar un poco esos personajes porque son claves y son fundamentales en la vida y en las decisiones que toman, ¿verdad? Sobre todo, bueno, en el caso de Abir, que hay una relación familiar un poco más extensa que en el caso de Jacob, ¿verdad? Sí. Bueno, Abir, cuando sus padres mueren en aquel tiroteo, en aquel amanecer, a él se lo llevan y a su hermano a vivir a París, a casa de sus tíos,
y allí pues vive con su tío, con su tía, y los hijos de sus tíos, que son Nora y Jamás. su primo, que es, sí, que además se termina convirtiendo en imán y es una persona que también es importante en la novela. Y entonces ahí surge el conflicto de identidad, ¿no? Un poco también lo que le pasa a Jacob, pero en circunstancias distintas. Eh, mm, Él se encuentra viviendo en una sociedad distinta, con unos valores distintos, con unas costumbres distintas. Y hay un choque entre lo que le enseñan en casa y lo que le enseñan en la escuela, entre lo que son las costumbres que a él le inculcan en su casa y lo que son las costumbres en la vida cotidiana de los franceses. Y vivir en esa dualidad a veces es difícil gestionarlo para un adulto y mucho más para un adolescente. Vivir esa dualidad es lo que hace que muchos inmigrantes terminen sintiéndose de ninguna parte. ¿Por qué? Porque ya no son del lugar del que salieron, pero tampoco se sienten parte de la sociedad a la que han ido a vivir, porque hay un desencuentro a causa de que las costumbres son distintas. Yo nunca hablo de culturas distintas, porque creo que la cultura no tiene nada que ver con las costumbres. La cultura es la poesía, la cultura es la música, la cultura es cualquier manifestación de arte, es la fotografía, es la escultura, es, eso es cultura. Las costumbres son otra cosa. Entonces lo que hay es un choque de costumbres, no de cultura. Y ese choque de costumbres es lo que provoca esa sensación de desarraigo, esa sensación de que haya muchos miles de personas en todo el mundo que habiendo tenido que abandonar sus casas y sus vidas, teniendo que ir a vivir a otro lugar, terminan sintiéndose de ninguna parte. Pero bueno, ahí también es un tema de la falta de empatía porque no hay una cantidad de insumos necesarios que muestren las realidades de esos países, que es algo que vos de forma magistral haces en de ninguna parte. Para mí fue imposible cuando terminé el libro no sentir empatía por Abir, por extraño que parezca. ¿Por qué? Porque toda la construcción me mostró un poco las desigualdades, los peligros de el fundamentalismo religioso, ¿verdad? Los extremos exacerbados y, por supuesto, o sea, cómo se afrontan esas costumbres en sociedades donde no hay un conocimiento cultural más amplio y eso es lo que termina en un miedo y el miedo termina en un rechazo y en un acto de violencia y bueno, finalmente concluye en actos xenofóbicos que sin quererlo obligan a los personajes a tomar unas decisiones Hombre, pesadísimas. yo Juan, no disculpo a los personajes de lo que hacen. Es decir, yo no voy a disculpar lo que hacen unos terroristas. Lo que hago es acompañar el recorrido vital de esos terroristas, explicar sus porqués, pero no les exonero de las barbaridades que cometen, porque como decía antes, hay personas que en iguales circunstancias no se dedican a matar a nadie. Luego cada uno es libre, el hombre es libre, las personas somos libres para decidir qué queremos ser. Es decir, convertirse en un terrorista es una decisión absolutamente que toman estos personajes. No hay ninguna circunstancia que te tenga que obligar a eso. Pero es verdad al mismo tiempo que hay circunstancias que configuran un tipo de vida que parece que te conduce sin que quieras en esa dirección. Yo cuando me pongo a escribir, lo que intento es describir seres humanos. Y por tanto, no es que tú empatices con nadie, es que estás tocando a un ser humano, estás viendo la realidad de un ser humano absolutamente desesperado, lleno de ira, lleno de rencor, lleno de complejos, un ser humano manipulado, un ser humano que necesita sentirse alguien y para sentirse alguien termina matando. Pero en definitiva yo te estoy describiendo un ser humano y eso es lo que intento en todas mis novelas, que los lectores vean a los personajes como si fueran reales, que los sientan como
como si fueran reales. Y entonces no es que sea es más fácil acercarse a ellos. Ujú. Bueno, porque hay muchos personajes incluso con daños colaterales. Zayn y Nachira, por ejemplo, yo lamenté mucho que se vieran involucrados en un conflicto donde no tenían pues culpa, se vieron obligados, como vos lo decís. Yo creo que son esas fibras las que a uno lo hacen estremecerse en la lectura e integrarse y seguir devorando. Mira, hay un par de temas también que quería comentar con vos, que es el tema de el periodismo en la política y la seguridad que vos lo integrás impresionantemente en la novela. Fue algo que no me esperaba y cuando surge me llamó poderosamente la atención. Sí, porque esa es una novela que trata sobre el terrorismo, es una novela que trata sobre, hay espías, hay periodistas, hay fanáticos, hay informáticos, hay psiquiatras, hay mucha gente ahí revuelta, como tú decías antes. Yo también quería que los lectores sepan lo que es un medio de comunicación. Yo he trabajado durante 40 años en medios de comunicación, he trabajado en prensa escrita, he trabajado en radio, he trabajado en televisión. Conozco muy bien lo que son los medios de comunicación. Entonces, lo que quería mostrar a los lectores es qué pasa en una redacción. ¿Qué hay detrás de la pantalla? Porque en este caso los protagonistas son periodistas de televisión, de un canal de televisión, que conocieran el mundo de los egos que hay en el mundo del periodismo, sobre todo audiovisual, que supieran el problema al que todos los días los periodistas de todo el mundo se tienen que enfrentar, porque la larga mano del poder político y económico siempre intenta dominar los medios, siempre intenta que las cosas se cuenten como a ellos les conviene y no como son. Y esa tensión que se produce entre medios de comunicación y poder de manera permanente. Y luego también a veces el planteamiento ético, ¿no? Si yo recibo un comunicado de un grupo terrorista, si lo emito en una televisión, ¿estoy haciendo propaganda a los terroristas o estoy cumpliendo con la obligación de informar a la opinión pública? Yo tengo la respuesta, la tengo clarísima. Yo siempre daría las noticias. Es decir, es una noticia que no me guardaría. ¿Por qué? Porque yo creo que la opinión pública tiene derecho a saber y que nadie, ningún poder, tiene derecho a decidir qué debemos o no debemos de saber los ciudadanos. Los periodistas la obligación que tenemos es contar lo que pasa, todo, absolutamente todo. Perjudique a quien perjudique, caiga quien caiga. Hay que contarlo todo y eso sí, contextualizarlo. Y en este caso yo lo que hablo es esa relación tan difícil que hay entre los medios de comunicación y el poder y cómo yo soy absolutamente partidaria de que hay que contarlo todo y hay que decir, en este caso, en ese canal de televisión del que yo hablo en la novela, reciben un pendrive de un grupo terrorista. Bueno, sin duda hay que decirle a la opinión pública, miren, hemos recibido esto es una amenaza y ustedes tienen que saber que esa amenaza existe. Claro, porque vos sometés a una atención al lector a Sí. enfrentarlo a una realidad que tal vez no tiene muy clara sobre el periodismo, porque tenés por un lado, claro, la parte política, pero también la parte corporativa de los dueños del medio de comunicación, que enfrentan otros dilemas, ¿verdad? O sea, bueno, es una noticia, pero también es un rating. Claro, pero luego, porque además son ellos los que reciben esa presión directa del poder para, oye, esto no conviene que se diga, a ver cómo lo vais a contar, la gente se puede asustar. Bueno, yo reivindico que el poder nos trate a los ciudadanos como adultos y no como niños a los que no les vamos a contar esto a ver si se asustan. No, no, mire usted. Haga usted el favor de tratarme como una persona adulta, haga usted el favor de tratarme con respeto y no se erija en el dueño de lo que yo debo o no debo de saber como ciudadano. En ese sentido yo soy absolutamente combativa, claro, porque he ejercido el periodismo durante muchos años. Y Claro. entonces tengo muy claro que siempre el poder tiende a que esto no se cuente o se cuente de esta manera. Y eso es intolerable.
Ujú. Bueno, mira, se nos está yendo el tiempo muy rápido, hay como mil cosas que hubiera querido conversar. Em, para ir un poco dándole un cierre, ¿cuánto tiempo te tomó escribir de ninguna parte? Pues la verdad es que yo empecé a escribirlo, tenía esta idea en el 2018, cuando publiqué Tú no matarás, que fue mi novela anterior, ya estaba con esta novela. Cuando salió Tú no matarás, yo ya había empezado a escribir de ninguna parte. Y la verdad es que escribí mucho durante la pandemia. Nosotros aquí estuvimos confinados, estuvimos encerrados unos meses y fueron meses en los que yo los dediqué mayoritariamente a la escritura de esta novela. Así que yo diría que son casi 19, 2 años y medio largos, más de 2 años y medio son los que he tardado en escribir una novela. Eh, eh, ¿Cómo se escribe una novela? Primero viene la idea, Juan. Tú eso lo sabes muy bien, porque te dedicas al mundo de la cultura, al mundo de los libros. Entonces, primero viene una idea y luego los personajes van llegando, van cogiendo sitio dentro de ti. Y en mi caso, cuando ya está la idea desarrollada, los personajes ya están viviendo conmigo, ya están dentro de mi cabeza, es cuando me siento a escribir. Y cuando me siento a escribir ya sé no solamente qué historia voy a contar, sino cómo empieza y cómo termina. Nunca me siento a escribir sin saber cómo va a terminar mi historia, porque la pienso durante meses, estoy trabajando durante meses pensando en la historia. Y luego ya es sentarse y escribirla. Pero hay una parte para mí importante que si quieres, yo diría que sí es la más difícil, que es la de pensar la historia, la de definir los personajes, la de decidir qué van a hacer los personajes mm, a través de los cuales yo intento contar una historia. Ujú. Uno pensaría que después de tus otras obras de repente se pudiera siendo más fácil, pero no, siempre se toma un tiempo, una determinación, ¿verdad? Integrar, por ejemplo, en este caso, a diferentes aparatos investigativos y policiales de diferentes lados, ¿verdad? Me gustó, me llamó mucho la atención los registros de voces siempre en tus obras es algo que me encanta, impecables. Uno los determina bastante bien. Y bueno, Julia, de ninguna parte, para Juan, quienes... déjame que te diga una cosa, ahora que no nos oye nadie. Muchas Ok. veces me preguntan, oiga, ¿y usted cómo sabe tanto de estos temas? Digo, porque eso están los periódicos, todo lo cuentan los periódicos. O sea, si alguien leyera los periódicos atentamente, se daría cuenta de la cantidad de información que hay en los periódicos. De manera que no es que yo haga una labor de documentación exhaustiva, es que está todo ahí, está todo en los periódicos. Claro, yo he trabajado muchos años en los periódicos y tengo esa mentalidad de periodista y sobre todo esa experiencia de saber que está todo contado, que está todo en los periódicos, que no hace falta hacer un trabajo de documentación. Ya sé que esto queda fatal, ¿no? Porque los lectores dirán, pues pensábamos que había estado ahí meses. No, no, está en los periódicos, todo está en los periódicos. Cada vez que hay un atentado terrorista, los periódicos cuentan cómo se ha producido, los periódicos cuentan cuál ha sido el trabajo de los cuerpos de seguridad, los periódicos cuentan quiénes son, de dónde vienen, cómo han llegado a ser lo que son. Es decir, es que de verdad está todo en los periódicos. Pero bueno, siempre necesitamos libros como este que nos recuerden. Para la reflexión, claro. Es lo que yo te decía, esta es una novela de acción, pero para la reflexión, para hablar de uno de los problemas que creo que tiene el mundo occidental en estos momentos, que es esa brecha entre Oriente y Occidente, que a mí me preocupa, porque yo creo que hay que ir disminuyendo esa brecha, en vez de ensancharla, que disminuya, porque en definitiva yo creo que siempre hay que apostar por el entendimiento, por el diálogo, por ponerse en la piel del otro,
por intentar entender al otro. En Europa vivimos un fenómeno de migración muy importante, está llegando gente en las últimas décadas de todas partes del mundo, y yo siempre intento ponerme en la piel de esas personas que vienen. ¿Qué me pasaría a mí si un día tuviese que coger, marcharme, empezar a andar, cruzarme todo un continente para llegar a un lugar donde ni siquiera vivir mejor, sino solamente sobrevivir, ¿no? Que es lo que ha pasado en las últimas décadas, los refugiados de la guerra de Siria, de la guerra de Irak, la gente que viene del Cuerno de África huyendo de la miseria, huyendo de la violencia. Si fuéramos capaces de ponernos en su piel, todo sería más fácil. Pero nos falta hacer ese esfuerzo, ponernos en la piel de los otros para poder entender a los otros. Claro, que bueno, para quienes estamos en esta parte del continente, de ninguna parte también nos puede permitir entender un poco también las grandes migraciones que están ocurriendo Claro. en América Latina, de Venezuela, Colombia, de Centroamérica hacia Estados Unidos, un poco que estamos tan cerca pero también tan separados, y al mismo tiempo nos habla de los peligros del fundamentalismo, que también en América Latina es otro gran tema que está pendiente de discutir y de analizar. Pero bueno, mientras de ninguna parte de Julia Navarro, súper recomendada, es espectacular, la leí 2 veces, en ninguna de las 2 veces perdí el aire, en las 2 me sorprendí. Para quienes tengan interés, es probable que el próximo año la leamos en nuestro club de lectura Texturas de la Librería Internacional. Esperamos, Julia, tenerte presencialmente por acá. Ojalá pueda ir a vuestro club de lectura y poder conversar en directo con los lectores y responder a todas sus preguntas. Nada me gustaría más y no te puedes imaginar la ilusión que tengo por volver a Costa Rica. Ay, gracias, Juli. Nosotros también tenemos muchas ganas de verte nuevamente en vivo. De ninguna parte, así como las demás obras de Julia Navarro, de venta en todas la Librería Internacional y por medio de su página web. Bueno, Julia, te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio. Siempre nos quedamos cortos en estas cosas virtuales, pero bueno, por lo menos tenemos oportunidad de verte y saludarte un ratito a la distancia. Nuevamente agradecerte por tus libros, la pasamos siempre súper bien con ellos, nos hacen reflexionar, nos hacen emocionarnos, nos hacen llorar, nos hacen entender la condición humana, pero sobre todo nos dan una gran lección de la gran escritora que sos, de cómo nos revolves un montón de emociones, y por eso siempre acudimos una y otra vez a tus libros. Muchas Esperamos gracias, los Juan. próximos, por supuesto, que me Muchas imagino que gracias, tienen que estarse Juan. cocinando por ahí. Muchísimas gracias, Juan, bueno, pues por esta conversación, por tu amabilidad, por tus palabras. Os mando un abrazo muy fuerte a ti, muy especial, y a los amigos de la Librería Internacional, y reitero mi deseo de estar muy pronto con todos vosotros. Muchas Gracias. gracias, Julia. Esto fue Hablemos de Libros. Muchas gracias, que pasen feliz tarde. Hasta luego.